este tiempo de estudio y de oración. Bienvenidos también a los que nos ven por YouTube. Estamos haciendo un estudio sobre la epístola a los romanos y como siempre vamos a empezar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos cantado que podemos echar nuestra ansiedad sobre ti y así lo hacemos, Señor, porque tú eres nuestra paz. Y queremos darte gracias porque eso es una promesa que cumples, que nos da paz y sosiego, Señor, en los momentos difíciles. Ahora te damos gracias por este tiempo que nos das para poder abrir tu palabra y disfrutarla. Que tu Santo Espíritu nos guíe a exponerla y también a comprenderla. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y que este tiempo de adoración sea un tiempo, Señor, de gozo, de gratitud a ti por todo lo que haces por nosotros cada día y también de crecimiento, porque recibimos este alimento espiritual que tanto necesitamos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10. Dice así la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí la palabra, que el Señor la bendiga. Hasta aquí Pablo se ha estado dirigiendo, como venimos repitiendo, especialmente a los religiosos. Y en algunos momentos hemos visto, especialmente en el capítulo 2, a partir del versículo 17, hemos visto que esos religiosos estaban representados por los judíos. Conocían la ley, conocían mucho del Antiguo Testamento y muchos de ellos, especialmente los líderes religiosos, pues aparentaban una santidad y una forma de actuar que era muy farisaica, muy hipócrita, ¿no? Pero Pablo está refiriéndose a las personas que quieren guardar la ley, que creen en la Biblia, creen en la Escritura, pero también creen en su propia justicia, o sea, piensan que por lo que ellos son, por lo que ellos saben, pueden ser salvos. Hemos visto que esto no era así, ¿no? De manera que, como para cerrar el tema y corroborar lo que está diciendo Pablo, menciona versículos ahora del Antiguo Testamento para demostrar los efectos del pecado, pero a nivel ya de toda la humanidad. Ya no se centra solo en los judíos ni en los gentiles, sino en general, en toda la gente. Como sabemos, el pecado hace estragos, el pecado corrompe, el pecado arrastra, y Pablo una vez más utiliza el Antiguo Testamento y utiliza textos del Antiguo Testamento para ver que la palabra de Dios sentencia que el hombre es
injusto. Si fijáis, el versículo 10 empieza con esa frase, como está escrito. Y ese como está escrito está refiriéndose a la palabra de Dios, especialmente a lo que tenían en aquel momento, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había preparado con las cartas de Pablo y todas las demás, así que utiliza lo que ellos conocían muy bien, especialmente los judíos, pero que viene a refrendar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad, y Pablo lo que está es predicando, enseñando en esta carta que lo que dice ya el Antiguo Testamento sobre el pecado es una triste realidad. Y empieza diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si no hay justo ni aún uno, es que en general todos los hombres, todas las mujeres incluidos, ¿no? Somos injustos, porque no hay ni uno, ¿no? Nos afirma aquí. Es interesante observar cuando Pablo menciona textos del Antiguo Testamento, no lo hace utilizando el texto exacto, lo cual me ha producido un descanso, porque yo tampoco lo hago. Aunque yo no le llegue al nivel de las suelas a Pablo, ¿no? Pero me ha dado alivio al pensar que mi memoria no es todo lo buena que yo quisiera, y a veces tenemos que parafrasear, ¿no? Y Pablo también lo hace así, porque repasando todos estos textos del Antiguo Testamento, si fijáis, no vienen literalmente tal como vienen, especialmente en los Salmos, que es donde coge estos versículos, y como digo, no se ajusta tanto al texto exacto, sino que recalca el sentido del texto. Queda claro lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, los versículos 10 al 12 están tomados del Salmo 14, los versículos 1 al 3, y del Salmo 53, los versículos 1 al 3. No literalmente, si queréis comprobarlo en casa lo podéis hacer, coger el Salmo 14 y el Salmo 53 y veis que estos versículos están sacados de ahí, y no viene así literalmente, pero sí claramente Pablo recoge la idea, ¿no? Recoge el mensaje que el Espíritu Santo está revelando ya aquí a través del salmista sobre la humanidad y sobre los efectos del pecado en la humanidad. Una humanidad corrompida por el pecado, que desemboca en maldad y que concluye sentenciando, como leemos en ese versículo 10, que no hay justo ni aún uno. Pablo se ha apoyado en los Salmos, como podría haberse apoyado en otros textos, ¿no?, que hablan de las consecuencias del pecado en las personas. Por ejemplo, él ha cogido esos textos, pero yo voy a ver un par de ellos, uno en Job, en el libro de Job, en el capítulo 9, en la segunda parte del versículo 2, Job capítulo 9, versículo 2, dice: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Está diciendo que es imposible que se pueda justificar el hombre por sí mismo, por su justicia con Dios. No puede, porque es imposible cumplir toda la justicia, ¿no? Un poquito más adelante, en Eclesiastés, por ejemplo, estoy buscando textos que hacen referencia a este tipo de estudio, en Eclesiastés capítulo 7, dice el versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Veis? Está diciendo lo mismo, pero yo he cogido otros dos textos diferentes. He cogido el de Job y he cogido este de Eclesiastés, ¿no? Uno demuestra que el hombre no se puede justificar delante de Dios, y otro está repitiendo lo que dice ese Salmo 14 y el Salmo 53. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Está claro que la Escritura pone a todas las personas al mismo nivel, declarando su condición de injustos. Y esto lo hace porque, como ha venido hablando de los judíos, y ha venido hablando de los gentiles, y ha venido cogiéndolos como ejemplo, pues al final tiene que coger toda la humanidad en general y decir, pues mira, la Escritura nos está diciendo que todos estamos en la misma condición de injustos delante de Dios, porque nadie ha sido capaz jamás de mantenerse sin quebrantar los principios de justicia moral que Dios ha dado en su palabra. Precisamente la finalidad de la ley es que todos los hombres callen delante de Dios, que eso es lo que va a decir ahí al final del texto que hemos leído, en el versículo 19, que dice, para que toda boca se cierre delante de Dios y reconozcan que somos pecadores. Y esto aplica, repito, tanto a los que conocen la ley y buscan guardarla, como a los que no la conocen ni les importa. Si nos vamos a los salmos, he dicho que uno de los salmos que he cogido ha sido el Salmo 14, vamos a ir a ese salmo, Salmo 14. Y vamos a leer el versículo 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, se miró a los hombres y a las mujeres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es lo que viene diciendo el versículo 11 de Romanos. Dios dice aquí que mira desde los cielos. Es una forma de decirlo para que nosotros lo entendamos, ¿no? Y constata que solo hay ignorancia. Dice, no hay quien entienda, como va a decir Pablo después en la carta a los Corintios. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. El hombre no transformado, el hombre no creyente, ¿no? Para el pecador todo es absurdo, porque para entender necesitamos al Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros para que podamos entender, ¿no? El hombre no regenerado está como ciego por el Dios de este mundo, que es el que impera en este mundo. Por eso Pablo sigue utilizando el texto del Salmo 14, versículo 2, para acusar a la humanidad de que no hay quien le busque. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero no ve nada, ¿no? No ve nadie que tenga interés en buscar a Dios. Y toda la Biblia, en la misma línea, destaca que el pecado afecta a todos, tanto a judíos como a gentiles. Por eso Pablo recurre en este párrafo de Romanos a las Escrituras para demostrar la realidad y la extensión del pecado y la incapacidad del hombre para mejorar su situación espiritual, intentando cumplir la ley, como algunos alegaban, especialmente de los judíos. Cumplimos la ley y seremos salvos. Dice Isaías, un texto muy conocido, que es Isaías 53, versículo 6, que cada cual se apartó de su camino, ¿no? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y nos incluye a todos, no hay excepciones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Después hay un mensaje de esperanza, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hago referencia a esa primera parte del versículo donde dice que cada cual se apartó por su
camino, por su propio camino. Y ningún camino que nosotros podamos elegir por nuestra cuenta, si no estamos guiados por Dios, no nos va a guiar a Dios, ¿no? Y entonces es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más utilicemos nuestros caminos, nuestras ideas, nuestros argumentos, pues más nos alejaremos, porque dice en Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Volviendo al libro de los Salmos, si nos vamos al Salmo 5 y versículo 9, encontraremos otra vez las palabras que utiliza Pablo en esa carta a los romanos. Dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. El versículo 13 de Romanos que hemos leído es muy parecido: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides y serpientes hay debajo de sus labios. Y si nos vamos al Salmo 140, es importante ver la insistencia del Espíritu Santo en la revelación de la Escritura sobre el mismo tema. En el Salmo 140 y versículo 3, que dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspiz hay debajo de sus labios. Fijáis que está diciendo lo mismo, ¿no? Esto es un poco la representación gráfica de la corrupción del pecado de las personas, ¿no? El mismo Jesús llamó a los religiosos de su tiempo, en este caso a los fariseos, en Mateo 23, no hace falta que lo busquéis, les llamó sepulcros blanqueados. En aquel tiempo se solían pintar las tumbas con cal, o sea, por fuera se veían blancas, pero claro, estaban ocultando de la corrupción que había en el interior, porque la cal hacía como una especie de protección de desinfectante para que no saliera para afuera, ¿no? Entonces, la ilustración que hace Jesús para los religiosos fariseos es terrible, ya que denunciaba la conducta y la falsa apariencia de aquellos religiosos en los que no había santidad, solo apariencia de él. Aquellos religiosos, al igual que cualquier pecador, no estamos señalando solo a ellos, solo los menciono porque Jesús los mencionó y Pablo también. Pero ese tipo de religiosos que aparentan una santidad no son dignos de confianza. Va a decir en ese versículo 14, sepulcro, una cosa parecida, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta, hay veneno en su boca, porque su boca está llena de maldición. Como dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Los seguidores de Satanás hablan como él. Su boca está llena de mentiras, ¿no? Satanás se le conoce como el príncipe de la mentira. De manera que Pablo está resaltando textos
del Antiguo Testamento que ya denunciaban que el hombre no regenerado solo puede hablar un mensaje cargado de mentira y de engaño, recordando lo que sale de nuestra boca, sale también de nuestro corazón. Los versículos 15 al 17 del pasaje que hemos leído de Romanos se apoyan en el texto de Isaías, capítulo 59 y versículo 7. Lo voy a recordar. Isaías 59, 7. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Si veis los versículos 15 al 17 del capítulo 3 de Romanos, es prácticamente el mismo texto, ¿no? Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Aquí vemos otra vez la palabra sus caminos, no el camino de Dios, sus caminos. De manera que esos caminos empiezan por el proceso de alejarse de Dios, ¿no? Yo me acuerdo del pasaje del libro que menciono muchas veces, del Peregrino, de Bunyan, que hay un momento en el peregrinaje del personaje que se encuentra con dos caminos, una desviación, y ve un camino muy chulo, con su campito, muy lisito, muy recto, y dice: tiene que ser por aquí, este es el bueno, ¿no? Y se mete por ese camino y va andando en camino, y cada vez el camino empieza a complicarse más, ¿no? Entonces, me acuerdo de esa escena porque pienso en que escogió su camino según su percepción, que le parecía, como dice Proverbios, recto, pero al final era un camino de perdición, ¿no? Así que estos caminos empiezan por un alejamiento de Dios, y dice que al final hay quebranto y desventura y no hay camino de paz. Pero es que dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay reverencia, no hay adoración, no hay respeto, no hay nada hacia Dios, ¿no? Como vemos en la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces al final el hombre actúa pues dominado por los efectos del pecado, porque el pecado es como una tela de araña, ¿no? Que te va guiando y te va engañando. Los versículos 17 y 18, que van en consonancia con Isaías 59, pero en este caso el versículo 8, que dice así: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Mientras haya pecado en la persona como base para su vida, aunque lo quiera, nunca encontrará paz, como ya profetizaba Isaías, no conocerá paz. La gente proclama la paz como en los tiempos de Jeremías. En Jeremías dice: paz, paz, y no hay paz. Está en Jeremías 6. Solo Jesús vino para poder hacer la verdadera paz con Dios. Y a partir de ahí, llegar al verdadero creyente de esa verdadera paz con mayúsculas. Paz es fruto del Espíritu Santo, de manera que Jesús pudo decir allí en Juan: la paz os dejo, mi paz os doy.
Y finalmente termina el párrafo, versículos 19 y 20, que recuerdo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre, como ya he mencionado, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo ha querido demostrar utilizando esos versículos del Antiguo Testamento es la universalidad del pecado. El pecado afecta a todo el mundo, ¿no? Judíos, gentiles, de manera que ahora puede concluir diciendo a todos: cierren la boca, para que toda boca se cierre. No hay justificación posible, porque no hay ni un justo. Todos somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios. Aquí dice bajo el juicio de Dios. En ese sentido, todos debemos considerarnos culpables delante de Dios. Y yo creo que es lo que hacemos los creyentes al creer. En el momento que aceptamos al Señor, lo primero que nos reconocemos es pecadores. Reconocemos que no podemos estar ante esa santidad, que necesitamos humillarnos ante Él y reconocernos pecadores. Es el primer paso, ¿no? No podemos justificarnos delante de Dios, ¿no? Como hay personas que en su ignorancia, en su desconocimiento de Dios, dicen: bueno, yo puedo decirle a Dios, no he robado, no he matado, ¿no? Pero bueno, es fruto del desconocimiento, ¿no? Que se llega a intentar justificarse de esa manera, cuando la Escritura es tajante y contundente, diciendo: no hay justo, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí se menciona, como digo, el juicio de Dios. Y lo que demuestra también Pablo, yo creo que es que mediante la ley toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo ese juicio. Porque, como he dicho antes, la finalidad de la ley es que todo el mundo cierre la boca delante de Dios. La ley nos da el conocimiento del pecado, ¿no? Y no hay nada a favor que decir, solo reconocer ante Él que somos pecadores, ya que nadie puede justificarse porque no podemos cumplir toda la ley, ni siquiera los 2 primeros mandamientos. Esto quiero recordarlo en Mateo capítulo 22, donde Jesús está hablando de estos mandamientos, versículo 37, donde está diciendo, un intérprete de la ley se acerca y le pregunta, ¿no?, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo hemos mencionado el domingo en la predicación, ¿no? Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, fijaros, depende toda la ley y los profetas. Porque si fuéramos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, muchos de los mandamientos conseguiríamos hacerlos, porque están basados precisamente en ese amor al prójimo, ¿no? Pero, como digo, ni esos 2 mandamientos somos capaces de cumplir, porque con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es el deseo nuestro de amar a Dios, pero muchas veces le fallamos, ¿no? Así que finalizo diciendo que la ley nos enseña a comprender que somos pecadores. Aquí, con esa determinación que expresa Pablo en su carta, es una carta contundente esta de Romanos, ¿no? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Y así termina
el pasaje que hoy tratamos. Podría terminar esto de una manera desesperada, ¿no? Podría pensarse que no hay solución para esto, ya que la Escritura nos está señalando como pecadores, como injustos. Sin embargo, frente a esa desesperación que queda después de leer estos versículos, pues se abre la esperanza en el versículo 21 con la palabra pero. Ese pero del versículo 21 es clave, porque después de haber visto que todos somos pecadores y de haber visto que no podemos justificarnos, hay un pero que, como escribe el autor del libro que estamos siguiendo, Timothy Keller, dice: hay pocas palabras más gloriosas que el pero del versículo 21, en donde Pablo aparta la mirada del fondo negro del pecado humano para presentar el diamante resplandeciente del Evangelio. A partir de ahí va a hablar de la justificación por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero eso es tema al próximo estudio. Amén. Amén.